Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos los presentes por parte de su amigo Edison Valencia, como misionero, profesor en este campo de la sabiduría gnóstica, y a todos los que están conectados, que sabemos que unos de Colombia, otros de México, otros de Venezuela, otros están de otros lugares, no sé en qué parte estarán conectados, pero ahí nos vamos relacionando a medida que va avanzando la conferencia del día de hoy. Anhelamos de corazón que hayan muchos aportes, preguntas, algunos interrogantes, que ustedes busquen tener aclaración a través del tema. Y todo esto es con el fin de poder darle el valor que tiene esta sabiduría, estos misterios, estos conocimientos tan antiguos, que son parte con el mismo hombre, que son parte con la mujer, que son parte con la pareja, que son parte con ese hombre y esa mujer que se unen para hacer un trabajo espiritual, para buscar de eso que se llama realización, que es parte también para con ese hombre y esa mujer que hoy están pues sin ese otro polo, sea porque él le hace falta el polo negativo o sea porque a ella le hace falta el polo positivo para generar esa creación, para poder invadirse, rodearse, inundarse de esa energía misma del Espíritu Santo. Pues no importa, queridos compañeros, porque se trabaja y se llega hasta cierto nivel con las enseñanzas que tenemos, y tal vez se dará una pauta más adelante, tal vez en otra vida, para venir a trabajar con los dos polos, con las dos corrientes, con ese negativo, ese positivo, para crear un neutro poderoso de creaciones espirituales. Y sin más preámbulos, quiero decirles a todos ustedes que el tema sobre los misterios de Abraxas y la Divina Madre Kundalini, pues vamos a desarrollarlo a manera de diálogo esotérico, de conversatorio ocultista esotérico, que nos permita entender y valorar realmente quién es la Divina Madre Kundalini, valorar quién es realmente Abraxas en el interior de nosotros, valorar esa Trimurti, valorar esas fuerzas universales, valorar la oportunidad que Dios nos ha dado de estar nuevamente en este camino, y lo vamos a hacer con la participación de todos ustedes, porque nuestro anhelo es que palabras que estamos compartiendo o que vamos a desarrollar, pues toquen la conciencia de ustedes, toque el corazón de ustedes, toque lo más profundo del Buddhata, de la esencia de ustedes, y que podamos hacer de este espacio un entrelazamiento, un entrelazamiento crístico, un entrelazamiento espiritual, para que entre todos sintamos que vale la pena seguir adelante, que vale la pena continuar y que no nos podemos dar por vencidos por más dificultades que se nos presenten en el camino, por más dificultades que a veces vemos y pensamos, porque así lo cree el ego, que no somos capaces, que no vamos a poder y que es mejor pues seguir como cualquier fulano de la vida, sin una realización, sin una revolución, sin un cambio verdadero. Y en este camino, pues realmente, como dice el maestro, si te mueves, avanzas. Si no te mueves, es como un vehículo estacionado que viene otro por detrás y le dice, muévase, te pitan, córrete, dale. Y si no te mueves, entonces hágase a un lado y lastimosamente te quedaste varado y no continuaste. Y los que siguen, pues son los que van a tener resultado al final de su existencia. Así que nuestro anhelo es ese, que podamos entre todos continuar, seguir. Y por eso vamos a entrelazarnos en nombre de la verdad, en nombre del Cristo, en el nombre de la Logia Blanca, en el nombre de la Fuerza Samaeliana, en el nombre del Maestro, para que todos podamos realmente recibir lo que estamos necesitando. Ahora, como el tema está desarrollado, se va a desarrollar con esta figura, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? Con esta figura vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Y esta figura, que es la figura conocida como Abraxas, disculpen que me toca acercarla porque pues al fondo el brillo no deja ver bien la imagen. Entonces tenemos que acercarla para poder
dar una explicación a todos ustedes a manera de introducción, a manera de ir abriendo, de haciendo apertura de lo que es el tema del día de hoy. Esta figura que ustedes están observando se conoce como Abraxas y es una figura mítica, antigua, simbólica. Se ha relacionado esta figura incluso con arcontes, con ciertos dioses de tipo mitológico, de tipo incluso para ciertas organizaciones, ciertos credos, como una figura profana. Pero para nosotros pasa a otro nivel fundamental de la conciencia. ¿Y por qué pasa a otro nivel? Porque desde los tiempos de Cristo, desde el primero, segundo, tercero, cuarto siglo, esta figura tuvo relevancia, fue muy conocida y especialmente era manejada por los alquimistas. Todos los alquimistas que iban por la línea del gran Basílides, que fue un gran maestro de sabiduría, pues ellos conocían ese misterio y ese misterio trataban de enseñarlo a las multitudes, pero muchos se asombraban y otros se escandalizaban y otros se convertían en seguidores opuestos, ¿okay? O sea, que trataban, pues de hecho, de denunciarlos ante la iglesia en aquella época. ¿Todo por qué? Porque ellos explicaban que a través de esa figura el ser humano podía autorrealizarse si conocía los misterios que ella ocultaba, daba. Y esos misterios son los misterios que hoy tenemos los estudiantes gnósticos. Estos misterios son los misterios que hoy todos nosotros tenemos gracias pues a la sabiduría gnóstica entregada por el venerable maestro Samael de una forma síntesis, de una forma muy profunda, de una forma donde ya no existe pues aquella como aquella forma de confusión, porque ha existido una confusión a través del esoterismo por falta de una muy buena información. Así que miren ustedes qué interesante esto. En el momento que esta figura se hizo pública, los antiguos basilidianos y iniciados, buscadores de la luz, buscadores de convertirse en alquimistas, la llevaban portada en forma de amuletos en sus cuerpos. Los llevaban como una especie de digen, decimos en la actualidad, pero es un amuleto, y se colgaba en el pecho, se llevaba en los bolsillos, se llevaba en forma de anillos puestos en las manos, y no era porque ellos estuvieran adorando a una figura pagana, o una figura eh, simbólica, sino porque ellos sabían verdaderamente el simbolismo que esta figura tenía. Me hago de entender. Todas las personas que hoy en día portan un crucifijo en su pecho y dicen que adoran al Maestro Jesús, esperan la venida de Jesús nuevamente, pues tienen un amuleto, así no lo acepten, tienen una figura con la cual ellos consideran que se protegen, e incluso los sacerdotes católicos han utilizado esa figura en los exorcismos desde siglos atrás, y asimismo se ha utilizado la estrella de David, se ha utilizado otro tipo de figuras geométricas, figuras simbólicas para dar protección, para generar un campo de energía maravilloso que aísle las energías negativas opuestas o personas malintencionadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta figura, hagan cuenta que es algo así, como pasa con el tetragramatón, como sucede con la estrella de 5 puntas, como sucede con el pentagrama. Es igual, pero ellos utilizaban esta figura en forma de gallo y ellos decían que el gallo, un animalito que despierta el día, el cual dice, no pierdas un instante, piensa en hacerte perfecto y canta dándole la bienvenida al sol. Y como esto es altamente profundo o significativo, esotérico, entonces esta figura se identifica con la energía solar, se identifica con la energía crística, se identifica con la venida del sol
todas las mañanas, todas las madrugadas. Y lo mejor es que esta figura está representando también la serpiente, la divina Devi Kundalini. Está representando este cuerpo que ustedes observan en forma de gallo con cuerpo humano. Representa a la serpiente ígnea de los mágicos poderes. Y a su vez, esa serpiente se alimenta con los misterios del Gaio, con los misterios del IAO, que es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la conferencia, ya que los antiguos decían, ignis, que viene de fuego, a aqua, y o, principio, espíritu. Si tú colocas el 1 o la I dentro del cero abstracto, es un simbólico alquimista, la unión del hombre y de la mujer. Y si ustedes unen dos palitos en forma vertical, los une para formar una A, es la unión del hombre y de la mujer. Están los dos unidos. Entonces los misterios del IAO, los misterios que los alquimistas antiguos conocían, como Rosacruces, teósofos, como masones, hablando de los masones como órdenes realmente que tenían los principios, hablando de los antiguos cristianos, hablando de los cátaros, hablando de los druidas y órdenes secretas que conocían profundamente el misterio, pues sepan ustedes que sabían cómo se trabaja con esto. Ahora, esta es una serpiente, pero tiene forma de gallo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que vivir alertas, pendientes, ¿sí? No pierdas un instante, piensa en hacerte perfecto. Y esa figura también tiene un escudo poderoso, que ese escudo es la representación de esa autoobservación psicológica, de ese recuerdo de sí. Es la imagen donde nosotros nos vemos y nos visualizamos y nos miramos hacia adentro. Y ese látigo es la representación de la voluntad. Pero también ese látigo conecta a manera de, a ver, esto tiene un nombre, de riendas para conectarse con los diferentes cuerpos energéticos o cuerpos de la anatomía oculta, como es el cuerpo causal, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo átmico, y se conecta por estas riendas que las tiene primero en sus manos como símbolo de voluntad, de tenacidad. Por eso Basílides hablaba de la dinamis y hablaba de Sofía como sabiduría. Y sabiduría, Sofía, es el alma al cual debemos encarnar, debemos desarrollar, y las riendas conectan en el desarrollo y dominio de los diferentes cuerpos existenciales superiores del ser que nosotros vamos a ir desarrollando, adquiriendo a medida que vamos avanzando en este camino de nuestra alma, en el camino de la autorrealización espiritual. Entonces, les deseo a ustedes, y me cuelgo otra vez por acá, me coloco esto por acá. Les estaba diciendo a ustedes, creo que eso fue el día viernes, de cómo ese carruaje ha sido un carruaje representado eh, por el arcángel Metatrón, como el famoso cubo de Metatrón, o el vehículo de Metatrón. Y ese vehículo no es más ni menos que el carro celeste en el cual se mueve el ser. En otras palabras, quien debe tomar la dirección como Gaio no es más ni menos que el ser interior profundo de nosotros, que va a dirigir la obra. Y él se monta en el carro celeste. De igual Ezequiel habla de ese carro de fuego y asimismo lo enseña el venerable maestro Samael cuando dice que aquel carro celeste descendió en él su ser y se incorporó en su interior por allá en el año de 1954 cuando él encarna esas fuerzas allá en el Sumo Supremo Santuario. Y así ha sucedido con muchos iniciados cuando el ser desciende a ellos para poder tomar las riendas, el control de una obra que se viene a realizar.
Lo mismo sucedió con nuestro Maestro Jesús el Cristo y ha sucedido con todos los grandes iniciados que han cumplido una gran misión en pos de la humanidad. Entonces, con esta corta explicación, vamos a adentrarnos en el desarrollo de lo que es este tema, porque todos sabemos que la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Logos, que allá en México, incluso los que están en México, saben que los antiguos aztecas y los antiguos mayas, como los nahuas, los hombres águilas, los hombres que tenían los conocimientos extraordinarios y que con esos conocimientos ellos pensaban, o la humanidad en la actualidad piensa que eran unos adoradores de ídolos o de barros o de figuras que no tenían ningún valor, pues hoy en día sabemos que realmente tenían los conocimientos de cómo el cuerpo puede generar transformaciones, porque tenían los conocimientos que hoy estamos hablando con el nombre de IAO, con los misterios de Abraxas, con los misterios de Devi Kundalini, pero allá en esa época tenían otros nombres, tenían otra figura, tenían otra forma de expresarlo, y más por el tiempo, ¿no? Por el pasado. Ahora, en nuestra época, todo se ha actualizado, el nivel y la comprensión que hay en nosotros como estudiantes del gnosticismo, buscadores de la luz, pues sabemos que los misterios están aquí, y esos misterios que vienen desde lo alto, pues es la energía crística, es la energía solar. El ser humano que no aprendamos a coronar o a servir o a trabajar con las energías solares, pues nos estamos yendo por el camino contrario. Estamos perdiendo el tiempo, porque el maestro Samael dice que nosotros debemos ayudar al sol porque él está haciendo un último ensayo en el tubo de ensayo de esta humanidad, de este cuerpo, para crear hombres solares. Y nosotros somos un prospecto, somos una semilla con posibilidades de desarrollo, de empuje para poder crecer, para poder germinar, para poder desarrollarnos, para poder autorrealizarnos. Entonces dice el maestro, hay que colaborarle al sol. Y desde lo más alto, sabemos que esa fuerza del Cristo Sol se manifiesta, porque como lo estuvimos hablando el día viernes, existen las tres fuerzas primarias de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero desde esa fuerza crística del Hijo, o sea, de Chomac, del Cristo cósmico, fusionada, unida con el mismo Espíritu Santo, que es la fuerza crística, pues se fecunda, se entrelaza con esa madre cósmica, que es la madre, la mula Patkriti, que es Lucía, que es la madre cósmica, la madre espacio, y ella hace sus desdoblamientos para luego manifestarse en el interior de nosotros como la divina madre Kundalini. Y esa divina madre Kundalini, así como es gestada ya en el universo, para que se formen los mundos y las galaxias, los sistemas, pues de igual sucede aquí en la actualidad con nosotros. Ella tiene que ser fecundada por el poder flamígero, por el fuego sagrado del Espíritu Santo, mediante la práctica de la transmutación sexual, mediante la práctica del sabio uso del lens semenis, como lo expresaba Paracelso, con el sabio uso de la energía creadora que existe en el laboratorio sexual de cada uno de nosotros y que se elabora esa energía cada 24 horas, esperando que nosotros hagamos un sabio uso de ella a través de la transmutación. Ahora, podríamos decir que así como arriba existen esos átomos inteligentes, solares, como existen esas energías crísticas que están en esa dimensión de Chomac, en esa dimensión de Vinac, que es el mundo del logo solar, que es el mundo de la región realmente más elevada de las cuales el ser humano puede llegar a alcanzar y conectarse al mismísimo absoluto. Podríamos también entender que si allá arriba existe ese cielo, pues en nosotros
también se tiene que crear ese cielo para que nos conecte allá. Y para poderlo hacer, esos átomos cristónicos, esas energías superdivinas, esas energías o inteligencias ígneas, emanan desde esas regiones y se incorporan en nosotros a través de nuestro cuerpo astral, ingresando por los chakras de nuestro cuerpo astral y convirtiéndose en esto que llamamos nosotros hormonas. Y esas hormonas son hormonas que producen las glándulas endocrinas. Y un laboratorio que produce más glándulas endocrinas es el laboratorio sexual. Por eso, ahí es donde está la clave de las claves que todos los sabios han sabido utilizar, que han sabido manejar. Sin embargo, el maestro dice que la prueba máxima para el hierofante desde la antigüedad es bajar a la novena esfera, es bajar a templar la espada, es bajar a cortar la medusa como lo hizo el mítico guerrero en la antigüedad y asimismo, pues nosotros poder realmente sacar los valores que están ahí en el propio inframundo de cada uno de nosotros. Porque sepan ustedes que en el momento que un individuo baja a la novena esfera, tiene que verse cara a cara con su propio infierno. Y al verse cara a cara con su propio infierno, pues tiene que verse cuerpo a cuerpo, con todos los engendros, con todos los defectos, con todas las sombras, con los egos que habitan en los diferentes niveles inconscientes o subconscientes de cada uno de nosotros y los que habitan en cada una de esas regiones del bajo vientre que nos conecta a las infradimensiones del mundo soterrado, de los mundos infiernos. Y quiero referirme pues a nuestros propios infiernos particulares. Por eso el maestro dice que esa era la prueba máxima. Y si Perseo bajó a cortar la cabeza de Medusa, si Hércules bajó y si otros iniciados han bajado, es porque la prueba máxima estaba ahí y siempre ha estado ahí para poder uno realmente ascender desde lo infra a lo supra. Y esto se hace realmente cuando le damos el valor a la energía. Así que el trabajo es en la eliminación de los engendros que están en el inframundo, elaborando el fuego, puliendo la piedra, transmutando la energía y sirviéndole a la humanidad. Ahí está la clave, los tres factores de revolución de conciencia. Y el que los sepa hacer, los sepa llegar a manejar, los sepa llegar a vivir durante toda su vida, entonces dice el maestro, es aquel que va encarnando, es aquel que va desarrollando los misterios de Abraxas. Porque hablar de Abraxas es hablar de Dios. Hablar de Abraxas es hablar de Cristo, hablar de Abraxas es hablar de la Divina Madre Kundalini, hablar de Abraxas es hablar del fuego, hablar de Abraxas es hablar de la luz, hablar de Abraxas es hablar del Espíritu Santo, es hablar de la fuerza que nos entrelaza y nos une, es hablar de la fuerza que nos hace hermanos en Cristo. Y si tú al otro lado de la pantalla, querido compañero, hermano, estás trabajando con el cuidado de tus energías como soltero o como casado, entonces nos estamos entrelazando, porque ese entrelazamiento es lo que nos convierte como hermanos en Cristo. Y es hermanos en Cristo por una energía crística, no porque seamos una orden o porque seamos una asamblea, como dice el maestro Samael, una asamblea de fornicarios forman una asamblea o una logia negra. Pero cuando hay una asamblea o hay un entrelazamiento de hermanos que manejan la energía, entonces se entrelazan y se convierten como hermanos en Cristo, porque cada hermano está tratando de levantar a su Cristo íntimo. Cada hermano está luchando por manejar sus energías y no perderlas. Cada Exacto. hermano está luchando por servirle a la humanidad. Entonces, ese hermano progresa, ese hermano avanza y entre todos nos entrelazamos, entre todos nos unimos. Y ahí hay algo más interesante todavía. Eso interesante es que le voy a cotejar o voy a traer a colación lo siguiente. Ustedes saben que la ciencia hoy dice que el átomo está compuesto por un 99.99% de energía en vacío. O sea, es vacío un 99%. Y lo que alcanzan a ver los científicos, lo que es por decir masa,
está compuesta como en 1 a un 3% de la realidad de un átomo. Y todo está hecho de átomos, todo está hecho de energía. Ahora les voy a poner el siguiente ejemplo para que ustedes empiecen a hacer sus aportes y sus preguntas. Buenas noches. Bienvenida. Resulta que ese átomo, esa energía, dicen los expertos, es vacío. Todo es vacío. Y dicen, ¿cuál es la realidad? Todos estamos hechos de átomos, estamos hechos de electrones, de protones, neutrones, de cuantos de luz, pero todo está vacío. ¿Cuál es la realidad? ¿De qué estamos hechos? Entonces decimos, pues de energía, porque esa energía en el vacío, pues conforma el átomo y todo está hecho de átomos. Pero lo que no nos explican es que ese vacío que tiene el átomo, nosotros lo tenemos que llenar. Me explico. Toda tu constitución está conformada de trillones y trillones de átomos. Pero nos dicen, eres vacío, eres energía, pero a la vez eres vacío. Claro, porque estamos vacíos porque no hemos hecho la cristalización. No hemos empezado a colocar los ladrillos de luz para quitar el vacío y la oscuridad que tiene el átomo en su interior. Y eso se hace cuando estamos dando la creación, cuando estamos formando los cuerpos existenciales superiores del ser, cuando estamos manejando la energía, cuando estamos trabajando en las creaciones, para que esas conformaciones atómicas se empiecen a cargar de luz, a multiplicar de luz. Y ese vacío desaparece porque ese vacío lo llena la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Padre, la fuerza del Cristo, la fuerza de la Divina Madre Kundalini, cuando desarrollamos las partes autónomas del ser, cuando conformamos nuestro propio universo interior, cuando los soles y todos los planetas y todas las estrellas que hay en nuestra propia naturaleza cósmica se han desarrollado, entonces deja de estar oscuro nuestro universo interior, porque ya hemos conformado nuestra propia creación. Eso no nos lo explican porque esto pasa como los que están hablando en la actualidad, para que ustedes tengan mucha atención en eso. Nos hablan de cómo manejar las emociones, cómo manejar la energía, cómo proyectar el pensamiento, cómo hacer tantos prodigios con la proyección mental, etcétera. Pero no le dicen a la gente el trabajo que hay que hacer a nivel psicológico, a nivel de castidad y a nivel de muerte psicológica, porque no lo saben y tampoco les interesa aprenderlo y enseñarlo, ya que ese es el verdadero nivel que nos lleva a nosotros a un desarrollo auténtico de lo que es el alma y el despertar de la conciencia. Por más que hablen de despertar por conocimientos científicos, no van a lograrlo mientras no se trabaje en la muerte del ego, en la castidad y en el servicio auténtico a la humanidad. Ahora, ¿qué ocurre? Les estaba diciendo a ustedes que ese vacío se llena con los valores de conciencia, de luz, que cada uno de nosotros vamos desarrollando. Cada átomo que hay en el centro sexual de cada uno de nosotros, mediante la transmutación, esa energía se libera, esos electrones se liberan y al liberarse, entonces ascienden a través del canal de Susumna por Ida y Pingala cuando van preparando el camino y ese torrente electrónico sexual, esos fotones lumínicos de luz, suben hasta el cerebro. Pero primero eran átomos que estaban convertidos en energía sexual, pero esa energía sexual transmutada, transformada, se liberó y luego asciende. Y es tanto los golpes que tiene que dar esa energía en el Muladhara que tarde o temprano termina despertando en el Triveni, en el crisol de fundición, a la Devi Kundalini. Y cuando ella despierte, entonces el camino ya está preparado y asciende por Susugna. Y al ascender por Susugna es porque Ida y Pingala prepararon el camino como energía solar y energía lunar. Por eso esta imagen trabaja con energía solar y energía lunar. Son dos polos y esos dos polos preparan el camino. Por eso aparecen dos serpientes, podríamos relacionarlas como Ida y Pingala, preparando el camino central, el tubo central que es Susumna. O de otra forma, como dice el maestro, una serpiente blanca y una serpiente negra. La serpiente
que sube por la columna espinal, la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, la serpiente que se enrolla en la vara de Esculapio, o la serpiente que desciende al inframundo, que desciende a los infiernos atómicos de la persona cuando trabaja con la energía en forma invertida y se convierte en la cola de Satán. O se convierte realmente en aquella serpiente que se transforma en alas ígneas y que despierta todos los chakras y la conciencia de la persona que está trabajando con ese misterio. Por eso, nosotros somos adoradores de la Divina Madre Kundalini. Y creo que esa es una de las partes que nos ayudó de alguna manera la iglesia a la cual pertenecimos hace muchos años, porque allá nos hablaban de la Sagrada María y nos hablaban de María, pero sin conocer realmente el misterio como Madre de Dios. Y de alguna otra manera nos quedó un poquito ahí en el interior que esa figura había que respetarse, adorarse, quererse como Madre de Dios, como Madre del Cristo. Pero ya en estos estudios nos dicen, hay que adorarle, hay que quererla, hay que amar a ella, porque ella es realmente la que nos sube, la que nos ayuda a ascender, es la que nos ayuda a despertar, la que ayuda a eliminar el ego, es la que ayuda a progresar en la castidad, es la que ayuda a que se desarrolle toda esta anatomía, ultrafisiología que hay en cada uno de nosotros. Y si así lo hacemos, pues avanzamos. Si no lo hacemos de esa forma, recuerdan lo que le estaba diciendo ahora, esta serpiente que desciende te toca, te une, te conecta con tus propios infiernos atómicos. Y quien está desarrollando o vive en sus propios infiernos atómicos está entrelazado, conectado con los infiernos atómicos del planeta Tierra. Esta es la causa del por qué el Dante Alighieri nos habla a nosotros. Los iracundos van para cierta región, los lujuriosos para círculo dantesco, los de la ira, los del odio, los del delito, alta traición, los embaucadores, los ladrones, etcétera. Cada uno está conectado a un círculo dantesco y está conectado con una fosa. Pero como eso también existe en uno, entonces simplemente la persona queda conectado si tiene en cierto nivel desarrollado el órgano cundartiguador. Porque, como les decía el viernes, muchos sabios, y hay un sabio maravilloso, un gran maestro que dice, hay seres humanos que tienen esa cola desarrollada a cierto nivel y no trabajan con los misterios de la energía en forma invertida. Simplemente han desarrollado tanta maldad que tienen en cierto nivel desarrollado ese órgano. Pero ya es muy diferente quien trabaja con la energía en forma invertida, opuesta, y ya desarrolla la cola como nos lo presentan en ciertas imágenes, en ciertos documentos, los demonios que tienen una cola desarrollada y forman cachos y forman todo esto. ¿Por qué? Porque sí tienen el misterio invertido de lo que es Abraxas, de cómo se trabaja con los misterios que ascienden y no con los misterios que descienden. Entonces, nosotros estamos en este camino y se nos ha enseñado los misterios que ascienden. Los misterios que ascienden son los misterios de la Trimurti, son los misterios del Espíritu Santo, los misterios del Cristo, los misterios del Padre y los misterios de la Divina Madre Kundalini. El que no esté dispuesto a adorar a la Divina Madre Kundalini, a su María interior, a su Ram Iva, a Cíbeles, a Tonantzin, a Rea, como se le quiera llamar, si no estamos dispuestos a orarle, es muy difícil avanzar, porque incluso en el trabajo hay que tenerla a ella, hay que pedirle a ella, no desconectarse de ella, o de lo contrario, el ego hace de las suyas, el ego lo lleva a uno al fracaso, y el ego es el deseo, los abusos, las fornicaciones, los adulterios, todo lo que tiene que ver con el derrame del lens semenis, todo lo que tiene que ver con estos descontroles y desórdenes que se hacen a nivel de la parte sexual y que se desarrolla muy fuerte incluso en personas
que no han querido dejar el alcohol, que no han querido dejar ciertos vicios, ciertas manías, y que quieren manejar una energía, pero como ellos quieren, y eso realmente los lleva a un fracaso, porque si no hay una conexión con la Divina Madre Kundalini, el trabajo es muy difícil. Y es más propenso que un individuo así, que no quiera conectarse realmente como es, pues tarde que temprano en su vida, al utilizar el manejo de la energía, como dice el maestro, se pueda convertir eso en un Hanan Musen, en un individuo de doble centro de gravedad, en un individuo que estuvo totalmente desprovisto, alejado de las ayudas de la Divina Madre Kundalini para poder morir al eco a través de la práctica del Gran Arcano. Por eso el Gran Arcano, dice el maestro, es el arca de la salvación. Y esa arca la tienen los estudiantes gnósticos, los que hemos ingresado por este camino. Ahí es donde está el puente y está el barco esperando pasarnos a la otra orilla. O sea, poder llevarnos a través de ese navegar y no ahogarnos, porque ahí es donde está el peligro. Comenzar a nadar, pero se ahoga. Comenzar a manejar el juego, pero se quema. Comenzar a querer volar, pero se golpea, cae contra el piso. Querer dominar las tierras, pero se le vienen encima. Querer hacer tantos prodigios, lograr tantas cosas, pero realmente se fracasa porque no estamos haciendo bien las cosas, sea como casado o sea como soltero. Así que es la hora que nos adentremos, es la hora que realmente le demos el valor a esto. Es el momento donde debemos tomar ya muchas decisiones serias y firmes, o de lo contrario vamos a continuar nosotros eh, dando vueltas en círculo, a veces pensando que vamos bien, cuando podemos estar yendo muy mal, a veces creyendo que me espero un poquito más, espere que venga el próximo año, espere que salga de la empresa, espere que deje ese empleo, me dedico de lleno a estos estudios, espere que yo salga de esto, que salga de lo otro. Es que el tiempo no me da, es que Julano no me lo permite, es que no tengo dinero, es que tengo hijo, tengo familia, y a toda hora está posponiendo. Y ese posponer de los tiempos, cuando nos demos cuenta ya no hay nada que hacer porque nos han pasado los años y ya el cuerpo no va a tener las mismas fuerzas, la misma energía y perdimos la oportunidad. Si eras casado, de haber hecho un gran avance. Y si eras soltero, igual, de haberte purificado y preparado para entrar de lleno a la práctica con el Enseminis, trabajando con los dos polos, con el positivo y negativo, formando ese neutro que es la luz que se va adquiriendo a través de la práctica, porque, como dice el maestro, lo único que sale de ahí son sino electrones de luz, fotones de luz, energía lumínica poderosísima que inunda a las personas que la practican y esa energía sube hasta su cerebro, desarrollando y despertando su conciencia y todas las posibilidades de su ser y de su alma. Entonces, queridos hermanos que están al otro lado de la pantalla, eh, ¿quién quiere empezar socializando? ¿Quién quiere empezar dando su aporte, haciendo su pregunta? ¿Quién quiere unirse con este tema? Y si la tienen clara, ¿hay alguna duda? Esta figura que para muchos les parecía hasta extraña, ahora, ¿cómo les parece? Tienen la palabra en este momento. Hola, Profe, buenas noches. sí, Una pregunta. sí. ¿Cómo integrarse con el Abraxas en el momento de la transmutación? En el momento de la transmutación es el IAO. Ahí está la clave. Y el que es casado y sabe que ahí está la clave, pues ahí se integra con Abraxas. Recuerde que el maestro dice que cuando este misterio se realiza, se forma el Elohim. En otras palabras, podríamos decir que el Elohim que se va creando es parte de esa creación con Abraxas. La fuerza que inunda a la pareja es Abraxas. Y recuerden que una pareja se puede unir para crear o se une
para hacer creaciones positivas o se une para hacer creaciones negativas. Sí o sí se crea. Y sea que alrededor de nosotros haya una energía poderosísima como esas bombillas que nos inunda de luz o te inundas de luz oscura y tenebrosa. Y eso lo produce de acuerdo al acto que se está realizando, de acuerdo al acto que se está viviendo como casado o como soltero. Don Juan iba a preguntar algo. Sí, Frater Edinson, buenas noches. ¿Me Es escucha? para que, como tenemos problemas con la conectividad, me amplíe un poquito la parte de colaborar con el sol, que no la pude copiar esa partecita allí. Gracias. Gracias, Juan. Me parece interesante también tu pregunta. El maestro dice que nosotros tenemos que colaborar con el sol y dice, el sol está haciendo un último experimento en el tubo de ensayo de la naturaleza. El sol ha colocado los gérmenes para crear y esos gérmenes están ahí en el centro sexual. Por eso les estaba diciendo de cómo en el mundo de logos, esas inteligencias ígneas, como decir, esos átomos crísticos, han descendido de dimensión en dimensión y han atravesado nuestros centros chakras a través del cuerpo astral y han pasado a través del cuerpo vital para llegar al laboratorio humano físico, que es las glándulas endocrinas. Todas las hormonas que se producen en el laboratorio sexual, esas son sino energías ígneas, solares, crísticas, que lastimosamente a nosotros nos enseñaron es únicamente a que salgan del cuerpo, porque según eso es verdaderamente la satisfacción del ser humano y que esa es la auténtica felicidad. Pero no nos enseñaron que esas energías se podrían transformar, se podrían transmutar, mutar, se podrían convertir de una energía, como se puede ver, física, que es una energía pues material, a convertirse en una energía espiritual. Entonces, cuando el maestro dice, el sol está haciendo un último ensayo y dice, quiere crear hombres y mujeres auténticos, y que así como el sol en la época de Abraham, dice el maestro, sacó una gran cosecha de iniciados, de maestros, de hierofantes, en la época de Cristo, dice el maestro, hizo otro ensayo y también sacó una cosecha grande en el cristianismo. Y en estos momentos, el sol está haciendo un último ensayo por crear hombres solares. Y cuando decimos hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Y esa cosecha, en estos momentos, dice, el sol está luchando, está alumbrando, está ayudando a aquel que está trabajando con energía. Y el que trabaja con energía se convierte en aquel experimento del sol. Y nosotros necesitamos ser parte de ese experimento para dar la nota. Entonces, en esta época, nos dice el maestro, se está luchando por sacar una cosecha. Y incluso él dice, muchos iniciados que salieron entre 1800 y parte de 1900, hoy gozan con el 50% de conciencia despierta en los mundos internos. Eso ustedes lo pueden leer en los libros y se pueden dar cuenta que parte de esa cosecha estuvo en ciertos iniciados del rosacrucismo, del teosofismo y de la masonería entre 1800 y comienzos de 1900. Hubieron muchos iniciados que realmente su enseñanza también fue muy interesante. Y en este momento dice, el sol está haciendo el último esfuerzo. Y quien se le meta a hacer parte con este último esfuerzo, pues ese individuo será rescatado y logrará un gran porcentaje de su trabajo espiritual si aprovecha la energía que tiene su propio laboratorio, porque ahí es donde está el experimento, en el laboratorio de cada uno de nosotros, que es lo que el maestro dice, la prueba máxima, donde hay que bajar a los infiernos a pasar la prueba, porque la prueba está ahí. Y quien no baje a tomar esa prueba, pues realmente eso de buenas intenciones o de decir que es que yo creo en el Señor y que yo soy un ser de fe, eso no lo lleva a uno a ninguna realización. Tiene que bajar. Entonces el soltero trabaja como soltero. Tenemos la ciencia pránica. Yo más adelante les quiero compartir un tema a ustedes exclusivamente sobre la ciencia pránica,
Y no porque me lo haya aprendido en un libro, sino porque la practico y quiero compartirla con todos los que son solteros y los que son casados que lo quieran practicar. Sería muy bueno que la conozcan porque hay que manejar la ciencia pránica, hay que manejar la ciencia del pranayama, hay que manejar y profundizar en esos niveles para preparar los nadis y preparar a su sumna para cuando se trabaje como casado, pues esa energía suba como un cohete por la columna espinal. Y asimismo, pues podamos seguir verdaderamente avanzando y valorando lo que hacemos. No coman mucho cuento de lo que se entrega, incluso hay muchos expertos que hablan en curso tanto de estas cosas y hablan tanto incluso hasta de chakras y todo eso, y no saben nada ni les interesa nada de lo que es la verdadera sabiduría de Devi Kundalini. Y piensan que eso simplemente es así ya y hablan mucha teoría. Pero el verdadero misterio y la verdadera sabiduría, este es cuando el ser humano hace valores a su energía, porque esa es la que verdaderamente despierta y desarrolla todas esas posibilidades que están adormecidas. De lo contrario, simplemente esto es cuento y de eso está lleno el Internet. Así que tengan cuidado también de cómo se informan ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte, mis queridos amigos? ¿Qué otros mantras aparte del IAO se pueden utilizar en el momento de la transmutación? Hay muchos. El maestro dice, acomódese usted y lo manda a uno al matrimonio perfecto. Ahí ese libro nos habla de Candil Bandil, por ejemplo, el poderoso INRI, ¿sí? El INRI, ENRE, ONRO, UNRO, ahí está, y él lo explica con sus palabras, y él dice, esa es la clave, ahí están los mantras, está este que le sacamos, y hay otros. Entonces les invito que vayan al libro El matrimonio perfecto, aunque lo hablan muchos libros, pero ahí ese libro es el libro cumbre. Mire, los que no hayan estudiado el matrimonio perfecto y tal vez les parezca un poco monótono o crean de que, ya como que lo he escuchado tantas veces lo que dice ahí, mire, vaya y estudienlo desde el principio hasta el final, pero con suavidad, con tranquilidad, poniéndole atención, activando su nivel de conciencia, porque lo que hay ahí es extraordinario. Mire, yo hace mucho tiempo estudié ese libro y hace poquito lo volví a estudiar y le he venido encontrando una cantidad de información que no la vi antes y ahora la pude ver, la pude interpretar, comprender, porque el nivel de conciencia de nosotros va subiendo. El nivel de conciencia de nosotros se va incrementando. Lo que veíamos hace 2 años, 3 años, 5 años, no es lo mismo de cómo podemos ver hoy la sabiduría, de cómo podemos ver hoy la gnosis. Entonces es bueno que vayan al libro y volver a estudiarlo. Y ahí uno se inspira y se conecta. Y eso es muy, muy clave para nuestro propio avance. Así que mantras hay varios, pero los de gran poder que el maestro habla mucho son estos que acabé de nombrar. ¿Algún otro aporte, compañeros? No permitamos que el tiempo se nos pase. Mire, el tema que se nos quedó en el tintero, hubieron muchas inquietudes, hubieron unos compañeros, no sé si hoy están presentes, ellos estuvieron muy atentos, tenían interrogantes y parece ser que hoy no están cuando nos prometieron que iban a estar hoy conectados. Brother Edinson, el mantra Irraín también sirve para levantar los cuerpos, ¿verdad? Irraín. ¿Irraín dices? ¿Irraín? Sí. Ok. No está, no está ahí la O, pero si el maestro lo enseña y lo explica tal cual, pues hay que hacer caso a lo que el maestro dice. ¿Ok? Bien. ¿Algún otro aporte? Compañeras, las compañeras que están conectadas, ¿alguna compañera más quiere dar su aporte? Por aquí nos escribe Johnny. Hola hermano, disculpe, ¿cuándo será la conferencia de la ciencia pránica?
Yo creo que esa la haremos en una próxima salida, pero sin embargo tengan en cuenta algo. El próximo viernes tenemos un compromiso con ustedes y anhelamos pues que nuestro compañero no tenga ningún problema en asistir. Y recuerdan ustedes que con el compañero de España tenemos una conferencia pendiente que es la protección para el estudiante gnóstico por ataques de fuerzas ocultas, fuerzas negativas, de personas malintencionadas. Y ahí tocaremos un poco sobre la ciencia pránica. Ese tema va a estar muy interesante y ese tema se va a dar el próximo viernes a las 6 de la tarde hora de Colombia por Zoom y es para que todos nos empapemos sobre limpiezas, protecciones, nos animemos a aprender conjuros, exorcismos, todo eso se va a practicar en ese tema. Así que esperamos que ustedes no olviden y nos acompañen el viernes, que es con el compañero misionero de España. ¿Ok? Buenas Bien. noches, Edison. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Hola, Vamos. Luzani, ¿cómo me le va? Bien, Edison. Recuerda que nosotros el viernes estábamos preguntando cuáles son las pautas. Esas fueron las preguntas que hicimos. ¿Cuáles son las pautas a seguir? Y que estudiamos una parte del misterio del áureo florecer, pero aún nosotros no tenemos como muy claro, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de mi esposo y de mí, Sí. de cómo se hace realmente el trabajo de la alquimia para que ese abraxas se realice en nosotros. Esa fue una de las preguntas. Ajá. La otra pregunta que don José nos respondió y nos aclaró mucho, porque siempre hemos tenido esas dudas, es Sí. cuando la pareja está ¿Operados? operada para no tener hijos, y que entonces decíamos, porque algunos de nuestros instructores nos han dicho, pues nos han explicado nos explican cómo viene, cómo desciende ese átomo de oro desde el sol, entra por la pineal y que finalmente ingresa, pues, resumiendo, ingresa a los testículos del hombre y en los ovarios de la mujer. Pero que el ser mutilado ya no se puede hacer esa transmutación bien. Entonces nosotros nos quedamos con la duda de que entonces, ¿qué trabajo hace uno? Si uno hace la transmutación, entonces, bueno, pero don José nos aclaraba eso, quedamos contentos como con la respuesta. En lo que no nos quedamos contentos y en los que nos quedaron, pues como la pauta de hoy explicar, era las pautas. ¿Cómo es realmente? Porque el maestro Samael dice, en el Johnny, ¿cómo es que él dice? Bueno, lo hablamos en castellano, que penetra, se queda como quieto, no hay derrame de lenseminis y ya. Pero entonces eso, uno va a la lógica, a la práctica, y como que no es, porque cuando estudia el áureo florecer, él da unas poses, Claro. ¿cierto? Entonces, eso era la pregunta que habíamos quedado. Bien, Fanny, en relación a tu pregunta, que es una pregunta bastante interesante, me parece que el término que diste siempre nos referimos como ens seminis, o nos referimos como el Johnny femenino, el linga, ¿sí? O sea, desde el punto de vista como un respeto y pureza que debemos dar nosotros a la palabra cuando nos referimos a la parte sexual, para no tomar esos términos que ustedes conocen, ¿no? Que se manejan públicamente. Así que siempre ese término es clave. En relación a una pareja que tiene mutilación, está mutilado o tiene operación, pues sabemos de que hay un cierre, ¿no? Hay un corte, hay una profundidad que no permite que se conecten ciertos cables, que se conecten ciertos circuitos. Y hoy en día, por ejemplo, un varón que tiene vasectomía, pues lo están desoperando y le está generando otra vez su acción. Hay mujeres que han sido operadas de las trompas y nuevamente las están reconectando y se está activando nuevamente, incluso porque quieren ser mamá, etcétera, etcétera. Pero cuando ya es un corte, entonces sabemos que la situación es compleja. O si hubo una extracción de la parte de los órganos internos femeninos, pues ya sabemos que hay un cambio.
Entonces, no existe el ovario, no está el que produce aquella energía, aquel vitriol maleable, líquido, lumínico, solar de la mujer, en este caso. Si el hombre no lo puede hacer, igual no tiene ese esperma que se transforme en energía solar, entonces no va a poder generar unas creaciones de las cuales estamos hablando. Pero imagínense ustedes un hombre y una mujer juiciosos y son casados, pero juntos tienen una operación de la cual es irreversible, no se pueden volver a conectar cables que han sido cortados. Pero esa pareja, pues son pareja. Entonces lo que ellos van a ir haciendo es que se van imantando, se van entrelazando cada vez más, se van llenando de magnetismo, de magia, van sublimando ciertos niveles de energía porque su cuerpo está produciéndolo y están preparando su cuerpo, si no se pierde el ensémenis, ni él ni ella, están preparando su cuerpo. Tal vez si en esta vida se hacen desoperar para continuar y si no, para una próxima vida que regresen, ya vienen, espero, como dicen, como flecha a la práctica de ese misterio. ¿Por qué? Porque Dios no es cruel, ni es ciego, ni la ley es ciega, y a una persona que muestra hechos y que hace grandes esfuerzos, luego viene la recompensa. Y si se llegan a desoperar, porque hay la forma, pues maravilloso, ¿verdad? Porque pueden trabajar. Igual, si es solterita, pues estamos hablando como en el mismo lenguaje. O si él está solo y tiene ese problema, igual. Ahora, en relación a la práctica, el maestro dice que el hombre y la mujer que se unen tienen que retirarse antes de. El hombre o la mujer que se quiera retirar después de, perdió el año porque ya no hay nada que hacer. Tiene que aprender a retirarse antes de. Y retirarte antes de significa que, como él dice, la olla, el crisol, hierve y va hirviendo y va hirviendo y va hirviendo y se hierve hasta llegar más o menos a los 100 grados. Cuando va llegando a los 100 grados, si tú no frenas, no paras, pues tienes el peligro que como una olla llena de leche, si ella sube y sube, se va a derramar, se va a perder el producto. Y si se aprende a retirar antes de, entonces no hay peligro de la pérdida, tanto en el hombre como en la mujer, y salen triunfadores en el manejo de la energía. Y si salen triunfadores, entonces se experimenta realmente ese misterio, se comprende cómo se transforma el plomo en oro, cómo se transforma el ensémenis en energía crística, lo material en espiritual, pero tiene que aprenderse a retirar. El maestro habla de diversas formas de trabajo en el libro del Misterio de Laura Floresal. Es verdad. Entonces, el problema no está en cuántas técnicas o cuántos manejos se pueden aprender. El problema es que primero hay que irlos aprendiendo con mucho cuidado y mucho refinamiento para no ir a tener el peligro de cometer errores y luego llorar sobre mojado. Así que ahí es donde está la clave. Y a medida que vamos avanzando, pues entonces se van aprendiendo esas técnicas y se van experimentando, como lo expresa el maestro, como él lo explica. Pero no puede irse de lleno una persona que está comenzando de una vez a hacer ciertas técnicas cuando no ha fortalecido esfínteres, control de mente, sentidos, cuerpo, pues ahí se mete el diablo y va a querer sabotear, ¿verdad? Ustedes me entienden. Así que la preparación es muy clave. Por eso, muchos que hoy están solteros o que quieren practicar como casados, están iniciando, el maestro aconseja la técnica de la diana, porque esto prepara el cuerpo y prepara los nadis. Muchos que están solteros, les recomiendo mucho la ciencia pránica, pero hay que elevar los niveles. No es simplemente así como lo tenemos explicado en el libro amarillo. Esa es la base con la cual nosotros debemos crecer y desarrollar más el potencial para preparar los nadis y el canal susumna, los órganos sexuales, la columna espinal, la mente, los sentidos, la personalidad y todo lo que ustedes ya conocen. Porque ahí donde estaba el error. Uno quisiera hacer tantas cosas y experimentar tanto, pero el cuerpo no lo preparamos.
Y una persona que a toda hora vive perezosa y a toda hora es durmiendo y a toda hora desordenada y no hace nada y no se esfuerza en nada, ¿cómo quiere tener un cuerpo que le responda? ¿Cómo quiere tener un cuerpo que cuando esté manejando esa energía, pues dé el nivel cuando no lo estamos preparando? Entonces, el maestro dice, cuando una pareja está comenzando, le aconseja la técnica Diana. Busquen ustedes en los libros, ahí van a encontrar. Y todo este procedimientos nos lleva realmente a prepararnos y a tener más dominio sobre la bestia. Disculpen ustedes para pasar ya a otra pregunta. El control de la bestia interna. O sea, ustedes saben a cuál bestia me refiero. La lujuria. Porque esa larva con todos sus deseos y pasiones, pues lo va a querer a uno sabotear. Y para eso es que el maestro dice, Diana, abstinencias, pranayamas, respiraciones, oraciones, limpiezas, porque muchos tenemos una cantidad de suciedad en la columna. Ustedes sabían que la columna ahí sí no diablos, ¿no? Y de una vez quiere ir a meterle fuego a a la chimenea, subir candela por la chimenea de una vez, cuando eso está taponado y lleno de carbón, de rescoldo, de suciedad, pues hay que limpiarla. Y para limpiarla, pues nos toca preparar los nadis y hacernos limpiezas energéticas. No puede pensar de que vas a entrar de lleno con suciedades que están pegadas, adheridas a los órganos sexuales, a la columna, en el cerebro, en el cráneo, y todas esas energías se han acostumbrado, es únicamente es, eche para afuera, mijo, eche para afuera. Y ahorita quieres entrar de... No, hay que ayudarnos, hay que limpiarnos, hay que quitarnos mucha maraña de encima del cuerpo físico, vital, astral y mental. Y ahí están los saumerios, están los baños, están las esencias y están ciertos ejercicios. Varones que tenemos la próstata y los esfínteres tan débiles, pues tenemos que empezar a fortalecerlo y ahí están los ejercicios. Ahora, ya para dar el paso a otra pregunta, les recomiendo que busquen en el internet, está para descargar gratuito. El librito se llama Alquimia Sexual 1 y Alquimia Sexual 2. Les recomiendo la Alquimia Sexual 1, es del venerable maestro Lakshmi. Ahí van a encontrar ustedes unas orientaciones muy interesantes del maestro en esto que les estoy explicando. Y nos dice por aquí, Juan, ¿qué sucede cuando uno de los dos no está en el camino y el que está en el camino se retira antes y el que no está no se retira antes? Pues el que gana es el que se retira, Juan, porque está en el camino, porque entiende. Si la otra persona pues no tiene, no le interesa, pues tenemos que valernos por nosotros, ¿sí? Porque si te queda, pierdes, pero si te retira antes de y aprovechas el impulso, maravilloso. Ahora, hay que tener en cuenta que muchos dicen que esto, ustedes lo van a escuchar afuera. Los gnósticos son enfermos, a toda hora hablan del sexo, pobrecitos, esa mujer o el hombre no son felices porque ellos hablan de manejar la energía y ellos no son felices en la parte sexual. Dice la gente, dicen los evangélicos, dicen los enemigos de esta sabiduría. Y esa gente no entiende nada, no sabe nada. Porque cuando nosotros vamos aprendiendo a refinar esto y a transmutar la energía, pues se quita ese problema donde el hombre dura sino 3 minutos, 2 minutos. Hay varones que mucho duran 5 minutos y la dama que dura hasta 10 minutos, pues resulta que esos tiempos en la mujer se le extienden cantidades de tiempo y al hombre también se puede extender sus tiempos media hora, 1 hora y hasta más y mucho más mediante la práctica que estamos hablando. Entonces, para aquellos que hablan de los gnósticos así y dicen que somos enfermos y que lo que hacemos está en contra y que son sino perversos en esa parte, es porque hay gente que no sabe, que no conoce, que no ha estudiado la filosofía gnóstica. Entonces a esas personas
les invitamos para que estudien los libros del maestro y lo practiquen. Y se darán cuenta que no es como lo hablan, como lo piensan, ni como lo creen, o como lo han aceptado de otras personas que así lo dicen. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Así que es lo que les puedo decir. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Eh, Profe, o sea, cuando se habla de para la limpieza espiritual, que en los baños o los saumerios, ¿cada cuánto se puede hacer uno de esos baños? Querido José, pues le cuento que en esto uno tiene que estarse haciendo sus baños semanalmente, saumerios, uso de esencias y ciertas purificaciones se tienen que hacer porque cuando hablemos de lo que es la ciencia pránica, que esto va a caer de perla para los que son solteros, tengan en cuenta algo, que en la India los yogis se preparan mucho con su ciencia pránica y por eso les va muy bien porque ellos preparan los nadis, los canales, y toda su vida es dedicada a sus prácticas, pero ellos preparan ese camino. Aunque no suben la serpiente, porque no trabajan con los dos polos, pero despiertan el fuego y despiertan demasiados poderes y la conciencia y todo. Pero ellos preparan. Y como nosotros nos conocemos de ciencia, pero sabemos que ellos se limpian, se saumerean, hacen muchas cosas que limpia su cuerpo, limpia su columna, porque ellos saben el valor y el poder que tiene la columna espinal. Ahora nosotros, imagínense, nosotros tenemos que darle ese valor. No es posible que uno le pase un mes, 2 meses y nunca se baña, nunca hace un saumerio, nunca hace nada. Y quiere uno avanzar con una columna llena de suciedad, con unos órganos sexuales llenos de larvas, porque imagínense ustedes cuántos años hemos cometido errores y errores y errores. Pues lo que es esos canales, los órganos, la columna y el cerebro, la cabeza, está llena de fluidos. ¿Cuántos incubos, subcubos, cuántas larvas, cuántos parásitos, cuántos insectos, cuántas cosas de esas uno se ha generado, ha desarrollado? Y claro, cuando uno quiere manejar, pues todo eso se opone. ¿Y cómo no se va a oponer? No es que si tú manejas energía, todos esos bichos se mueren, todas esas cosas se desintegran y uno le nace la necesidad de ayudarse más y seguir más adelante. Pero necesitamos comprender esto y esto lo explica el maestro en sus libros, lo enseña. Pero a veces uno no le da el valor, uno cree que esto vaya así directico como cohete. Y la Pistisofía, el libro sagrado de los gnósticos, dice, ahora sí quieres volver, ahora sí quieres regresar y dejar lo que te ha gustado durante tantos siglos. Ahora si quieres venir en busca de la autorrealización íntima, cuando has sido un perverso pecador, cuando ha hecho lo que se le ha dado la gana con su libre albedrío allá en la tierra, ahora si quieres, entonces vamos a ver. Y por eso es que vienen tantas pruebas y tanta cosa y tanta lucha, porque eso no es regalado. Cuesta. No es que nosotros tiramos eso, lo abandonamos, no dejamos de darle el valor y ahorita ya queremos volver, pero eso cuesta. Y por eso el maestro dice, ahorita si quieres volver, entonces demuéstrelo, ver, muéstrelo, ver. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Queda claro las respuestas para todos ustedes? ¿Quién? Nos quedan 20 minuticos de conferencia, tienen la palabra, tienen el derecho a apoyar, a decir lo que ustedes consideren sobre el tema. ¿Tienen una duda, algún interrogante? ¿No hay nada, no hay algo claro? ¿O quieren dar un aporte? Por favor, es el momento. No se alcanzan a oírnos. Aquí estamos José Luis y Luis Eduardo, estudiantes gnósticos desde Guatemala, agradecidos Guatemala, de mi querido asistir. amigo. Sí, de Guatemala, de la tierra del Quetzal, un abrazo grande No, a para ti. todos los hermanos de Iberoamérica, los hermanos de Gracias, Colombia, gracias, grandes, gracias, hermano. queridos hermanos que nos están
esta noche nutriendo e inspirando. Es un Gracias, tema hermano. superlativo de su... No, muy bueno que nos estás acompañando desde Guatemala. Bendiciones, hermano. Qué chévere. Para la dama que tenía dudas de que si el trismo o el Saha Maituna se reduce a la penetración con erección y a quedarse quietos ahí en la espera que la energía sacrosanta del ensémene se eleve por sí sola. Ajá. Y el maestro nos da claves en todas sus obras y como bien dijiste, se tiene que ir despacio, orfebradamente, ordenadamente y tratando de ser sagrados en esto, porque ahí es donde está el filo de la navaja y donde nos caemos de uno o del otro lado y perdemos la esencia y el camino. Así es, mi querido hermano. Sí, Tú lo has dicho muy bien. Así es. Y yo creo que esto es de ritmo. El ritmo se va cogiendo poco a poco. Y, sí, así es. y como dice el maestro, al principio pues es quieto, pero después pueden haber otros movimientos, pero eso realmente es la dinámica que cada pareja va tomando en su trabajo. Por supuesto. Y recogiendo el hecho de que se pretende que las energías de ambos se nutran, se mezclen, se eleven a niveles altos de purificación, de transmutación, Así por es. los canales nádicos. Así es, hermano. Excelente porque esto eh, La me quiere decir fuerza que estamos centrípeta conectados. y el varón la fuerza centrífuga. No diré mucho más, solamente agradecer que sigamos profundizando en el tema porque la gnosis se reduce a alquimia y cábala. Y Así el es. tratado de la magia sexual es la copa mayor. Gracias, gracias. Paz inverencial. No, excelente, hermano de Guatemala, compañeros que están ahí al otro lado. Qué maravilla que nos dan su aporte, su sentir. Y pues tenemos que continuar porque estamos hablando de los misterios de Abraxas, misterios gnósticos. Aquí nos dice Johnny, dice, instructor, ¿a qué se verá que un instructor me dijo que al transmutar como soltero o casado, tener cuidado con el magnetismo? Perdone, no hablé ya que estoy en el trabajo. Tener cuidado con el magnetismo. Lo que sabemos que, como lo está diciendo ahorita el compañero, mire, estamos entrelazados. El entrelazamiento cuántico es el entrelazamiento de dos electrones que se pueden colocar a distancia después de entrelazarse y se pueden poner a distancias remotas. Y lo que le sucede a esta partícula le está sucediendo directamente a la otra partícula, lo siente, al mismo instante, al mismo momento. En el momento que el hombre y la mujer trabajan con sus electrones, con su torrente electrónico sexual, entonces esos son partículas que están entrelazadas. Y esas partículas entrelazadas entrelazan al hombre y la mujer y los vuelven como un imán, con carga positiva y negativa y con un neutro. Entonces, ¿qué ocurre? Esas cargas son un entrelazamiento tan poderoso que genera un magnetismo en ellos. Y por eso el maestro dice, ese hombre todo lo que se propone lo saca adelante, las cosas se le dan, todo mejora, etcétera, por el magnetismo que está logrando. Ese magnetismo es el desarrollo de la glándula pineal. La mujer se carga de un magnetismo tan poderosísimo que ese magnetismo la llena de comprensión, de belleza, de entendimiento, de amor, la dota de virtudes, y al hombre con las características, ¿sí?, de la fuerza del hombre. Y eso lo hace la energía. Entonces, quien maneja la energía sí o sí se va convirtiendo en imán. Entonces, para aquellos que tengan alguna duda sobre el magnetismo, pues sepan que la energía sexual es magnética, poderosísima, y es luz, y es electricidad. Y esa energía, pues es la energía que tienen los venerables maestros, porque cuando uno se acerca a un gran maestro de sabiduría, pues por favor, eso es un imán a kilómetros, a distancias. Y cuando estamos cerca de estos maestros, es espantoso el magnetismo que tienen. Mire, yo les cuento una
Fue una experiencia que tuve cuando ingresé a los estudios gnósticos. Yo sé que para muchos de pronto pues no tienen relación o no hay no tienen un conocimiento. Sin embargo, se los cuento como experiencia, porque nosotros cuando ingresamos a estos estudios, pues lo hicimos en la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Umbeor, donde estaba en ese entonces el venerable maestro Lasmi, que es quien fundó esta institución. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo recuerdo que mi primera vez, cuando fui allá al famoso Lumen de Lumine, en ese lugar fue una osadía para ir. Yo estaba recién ingresado, incluso para ir y viajar desde un lugar de Colombia hacia la frontera, lo hice aquí le llamamos un camión de esos grandotes, ¿cómo es que le decimos aquí? Una mula, aquí se le dice mula, que es un camión de esos de 22 ruedas gigantesco. Y nosotros nos llevaron ahí. El cierto del caso es que pasamos la frontera, llegamos, estuve allá en esa convivencia. Y cuando estuve yo allá mi primera vez, pues eso es muchísimo pueblo, demasiada gente. Y recuerdo que cuando el maestro iba pasando aquí como unos 3 metros por la sala, por el camino por donde iba, yo pude sentir un magnetismo, ¿sí? O me lo hizo sentir tal vez, pero era un magnetismo como cuando tú coges dos imanes, ¿sí? Y tú sientes dos imanes de potencia. Y tú tienes los dos imanes así y sientes ese magnetismo que un imán jala al otro. Algo así parecido para que ustedes me entiendan. Yo sentí ese campo magnético extraordinario. Y ese campo magnético tienen todos los iniciados, lo tienen todos los maestros. Y los maestros de más talla, entre más linaje tienen, entre más grandes son, eso es un campo magnético que eso jala, ¿sí? Al estudiante, así está en un lugar inhóspito, por allá bien retirado. Ese estudiante tarde que temprano se va a ver viajando, yendo hacia donde está ese maestro, hacia donde está ese gurú, ¿sí? Va a encontrarse allá. ¿Por qué? Porque ese maestro tiene ese nivel de atraer esas partículas. Y esas partículas, como si fueran partículas de hierro que se adhieren al imán, somos nosotros. Y por eso queremos al maestro Yesual Ben Pandirá, por eso queremos al maestro Samael, por eso queremos a tantos maestros, nos sentimos conectados con ellos, porque son eso, son sino imanes electromagnéticos. Y cuando uno se acerca al maestro, ese imán tan potente, tan gigantesco, que regula su potencia cuando él lo quiere y cuando quiere expresa ese potencial a la humanidad, eso no es más ni menos, queridos hermanos, que energía sexual transmutada. O sea, ese potencial que tiene ese maestro es eso, energía sexual transmutada. Eso es lo que ellos tienen. O sea, ahí no hay de que me bañé, que me unté esto y que me mandaron el magnetismo para que yo se lo irradie a ustedes. No, ellos lo hicieron, lo desarrollaron mediante su propio trabajo. Y se inundaron de tantas partículas de luz magnéticas, electromagnéticas, fotónicas, lumínicas, potenciadas al infinito. Por eso nosotros nos acercamos a ello y sentimos, maestro, pero usted es el gurú, usted es mi gurú, usted es mi maestro, usted es mi sabio, usted es el que me puede ayudar, aquí he venido para que usted me guíe. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy mal? Ayúdeme. Y él con toda su sabiduría que ha adquirido durante toda su vida de vivirla, de caminarla, pues tiene solvencia moral, tiene conocimientos extraordinarios para ayudarnos. ¿Cómo lo hizo? Castidad, muerte del eco y mucho sacrificio por la humanidad. Así lo hizo. Y así nos lo enseñan en sus libros. Y así nos dice el maestro, por aquí es el camino correcto. Por aquí es para allá. Y los que quieran caminar, los ayudamos. Y los que no quieran caminar, pues siguen su vida tranquilos, no hay problema. Pero el que quiera caminar,
lo guiamos, lo instruimos, lo orientamos. Ahora ustedes dirán, pero el gurú no está físicamente, el gurú ya se fue, desde el 77 se fue. ¿Y qué? No, no necesitamos que esté vivo físicamente, que podamos ir a México a verlo. Él está en todas partes, simplemente llámelo y verá, invóquenlo. Y se acordarán ustedes lo que les estoy diciendo, que Él llega. Y los que hemos aceptado, por ejemplo, al maestro Lasmi como otro maestro, yo les podría contar muchas experiencias. Y uno los llama y ese sabio maestro llega y lo ayuda y lo ampara a uno. Y así mismo el maestro Huiracocha. Y así mismo, disculpen ustedes, pero por ahí tenemos al maestro Sivananda, extraordinario, el maestro Vivekananda, que aunque ustedes digan, pero ¿qué tiene que ver cuando esto no? El maestro Yogananda, que son maestros hindúes, pero mire, yo les digo una cosa, tienen existencia real y simplemente uno conecta, pide y lo ayudan. Más en los que queremos aprender la ciencia de la meditación, la ciencia pránica, la ciencia yógica, gnóstica. ¡Pum! Ahí viene la ayuda. Porque no son maestros que simplemente quedaron en el intelecto o en la memoria porque eran intelectuales. No, son maestros que despertaron en su ciencia y continúan ayudando al que pide la ayuda. Así que nosotros estamos llamados a eso. Y estos maestros están puestos para eso, para ayudar a una humanidad. ¿Pero cuál humanidad? Pues los que vamos por el camino y que queremos hacer algo, que queremos avanzar en algo, que queremos progresar en algo, que queremos realmente hacer de este camino una realidad para nosotros, porque de lo contrario nunca tendremos una realidad auténtica si no vivimos la realidad que está a la mano para nosotros. Así que amigos, ¿qué otro aporte, qué otra pregunta? Nos dice Juan por aquí, nos dice Betty, baños que podemos usar para limpiarnos. Mi querida Betty, si me escuchas, el viernes que tenemos conferencia con nuestro compañero de España, vamos a ampliar ese tema sobre las ayudas y protecciones, limpiezas de los estudiantes del camino, o sea, de nosotros. Así que por favor ese tema no te lo pierdas, que va a ser a las 6 de la tarde hora de Colombia. Y nos dice Juan por aquí, ¿podrás ampliar lo referente a la fuerza centrípeta y centrífuga en la alquimia? Pues son las dos fuerzas, ¿no? Es como hablar de la positiva y la negativa, la centrípeta y la centrífuga. Si esas dos fuerzas no trabajan, o sea, si no se unen, no se unen los dos polos, el hombre y la mujer, pues solamente una fuerza no puede crear. Para crear se necesitan de las dos. Y una que expande y otra que se contrae, se unen para generar creaciones, para generar neutros, para generar luz. Dos cables, un positivo y un negativo, si no se conectan a un punto, no hay luz, porque un solo cable o una sola fuerza no podría generar la luz. Se necesitan las dos. Y un hombre o una mujer que trabaje preparándose por un tiempo, tarde que temprano tendrá que tener la unión con el otro polo, con la otra fuerza para generar, hacer otras creaciones. Y si no lo hace en esta, pues tendrá que venir para próxima a generar esas creaciones. Por eso el maestro habla de muchos maestros yogis que trabajaron como solteros y él dice, vuelven, porque trabajaron solo con una fuerza. Necesitan de la otra. Y ese es el trabajo, ¿ok? Por favor, Janet dice por acá que pide la palabra. Mari creo que también pide la palabra. ¿Quién más pide la palabra? Profe, una pregunta. En ¿Sí? el momento de la conexión, durante la transmutación, durante la alquimia, la petición hacia la Madre Divina para la eliminación del ego se hace antes, durante o después, ya que se supone que en el momento se debe vocalizar, decir el mantra para poder subir la energía. ¿En qué momento se hace la petición para la desintegración? Prácticamente toda la práctica siempre tenemos que estar con ella conectados. Así lo explica el maestro, así hemos podido experimentar nosotros que
hay que tenerla siempre a ella ahí, porque pues el acto se hace como si fuera una oración, pero sin perder el fuego. Porque si se vuelve únicamente una oración, pues se enfría el crisol. Pero si se hace un acto de oración con el fuego encendido, entonces eso tiene otro nivel. Y el maestro dice, en ese nivel se le pide a ella que desintegre, destruya tal o cual agregado psicológico cuando tú llegas a los 100 grados, o sea, cuando es el momento del manejo de esa energía. Y le pide que lo desintegre donde esté. ¿Sí? Entonces, todo el acto realmente es místico y es devocional, es de oración, porque si no se hace así, si no se tiene en la mente a ella y en el corazón a ella, pues se puede meter una entidad maligna de esas que tenemos en el interior y sabotea el trabajo. O sea, me refiero a ciertos yoes que, que están esperando ahí a ver en qué momento uno se descuida y comienza a hacer otras cosas totalmente contrarias, como las que hacíamos antes y que nos parecía normal. Entonces ellos quieren volver a la misma. Pero el acto al hacer místico, lleno de oración y lleno de fuego, pues ella es la que está controlando y monitoreando el procedimiento. Y pues nosotros vamos a salir triunfadores. O de lo contrario, puede salir mal la persona, si no tiene la asistencia de ella ahí, porque es ella realmente la que ayuda. Profe, y en cuanto hace algún tiempo yo leí, no recuerdo en qué libro, que dice que en el momento también de la alquimia se puede decir la invocación del sabio Salomón, que esa también sirve como un poder en el momento de la alquimia. ¿Me podría ampliar esa parte? Sí, lo que pasa es que lo de la invocación al sabio Salomón, pues es para pedir la asistencia de las divinidades, de todas esas energías cósmicas sagradas, de todos sus maestros, etcétera. O sea, es jalar esas partes autónomas a que se activen en el interior de nosotros. Si tiene la conexión a tal nivel de poder hacer una invocación y hacerla completa a manera de petición, pues maravilloso, ¿no? Porque la invocación del sabio Salomón es bastante larga y el objetivo es no dejar apagar el fuego. Usted enciende un fuego, la chimenea, enciende un fuego con leños, si te descuidas se te apaga. Entonces, el objetivo es mantener siempre el fuego vivo, activo. Entonces hay que estarlo atizando, hay que estar echando más leña, hay que soplarle. Y si no se hace así, pues se tiende a apagar. Por eso, cada persona va teniendo su nivel. Lo que tú estás diciendo de la invocación ya es un nivel del practicante que lo haga, ¿sí? Y de otras peticiones y ruegos, sin dejar que los leños se apaguen. Porque si dejamos que los leños se apaguen, pues se enfría y no se cocina. Y si no se cocina lo que debe cocinarse, pues no hierve lo que debe hervir. Y si no hierve lo que debe hervir, pues no se evapora lo que se tiene que evaporar. Y si no se evapora lo que se tiene que evaporar, pues no sube lo que tiene que subir. Entonces no hay nada hacia arriba y hacia adentro. Y si no hay nada hacia arriba y hacia adentro, pues no hay creación. Y si no hay creación es porque algo estamos haciendo mal. ¿Sí ves? Así que ahí es donde está la clave de esto y esto depende de quien lo practica para que extienda esos tiempos y ese misterio. Mari tiene pregunta. Mari, ¿me escucha? Dice por aquí Betty, ¿qué pasa si solo una persona quiere hacer transmutar su energía sexual y el otro no? ¿Aún puede hacerlo o tiene que ser los dos? No, no, porque no es que uno no pueda obligar a otra persona. Pues si los dos lo hacen, maravilloso. Pero yo no puedo obligar a la otra persona. No lo puedo hacer. Yo tengo que hacerlo en mí mismo, practicarlo en mí mismo, vivirlo en mí mismo. Y si la pareja que tengo, pues
se le mide y lo llega a vivir también como lo estoy haciendo yo, pues maravilloso. Pero si no quiere, pero me apoya, me ayuda, pues yo tengo que hacerlo en mí mismo, ¿sí? Y tal vez de pronto después de pedir y suplicar, tal vez la gracia de Dios y la Madre Kundalini hagan que esa persona también diga, oye, pues yo quiero vivir eso que tú estás haciendo y lo voy a hacer. ¿Cómo es? Entonces, eso ya lo dejamos a las manos de Dios, ¿verdad? Para que ayude a la persona. Pero no puedo obligar, porque esto no se puede obligar. Jamás hay que obligar a hacer algo que la persona quiere, que no quiere hacer. Pero sí podemos pedir para que haga conciencia de que puede vivirlo, de que puede practicar. Bien, Mari por aquí. No, no. Creo que Mari no. ¿Quién más por ahí? Recomendamos a los presentes que el que pueda se haga una prenda con abraxas. ¿Sí? Les voy a mostrar este anillo. No sé si lo ven ustedes bien ahí. ¿Sí lo ven bien? Recomendamos que lleguen a hacerse un tipo de prenda, amuleto o imagen relacionada con abraxas. ¿Ok? Bueno, muchachos, 5 minuticos para retirarnos. ¿Qué pregunta, qué duda hay? ¿Qué aporte me hacen ustedes al tema? Quiero saber, ¿les ha quedado claro? ¿Tienen dudas? ¿Hay algún inconveniente? ¿Ustedes consideran que nos salimos del tema? ¿Consideran que esto no es Abraxas? ¿Consideran que sí es Abraxas? ¿Que ha valido la pena acompañarnos este espacio de tiempo? ¿Tienen alguna duda que ustedes no les dé pena? Simplemente exprésenlo, díganlo, porque estamos para eso en este tema. Hola, fraternizo y a todos mis amados hermanos. Muy interesante el tema porque nos terminó de aclarar muchas dudas que siempre tenemos. Y en lo personal me las aclaró. Y con la participación de mis hermanos también pude aclarar otras dudas. De todos Excelente, Juan. modos, gracias por todo y bendiciones para todos mis hermanos. Qué bueno, Juan, gracias porque ha estado conectado, pues ese es el objetivo, que saquemos el mejor provecho de estos temas, porque para eso son. Aquí nos dice Freddy, dice, en ese momento que la otra persona no quiera transmutar, no sé, ¿no seríamos nosotros causantes de que la persona caiga? Pero ¿por qué va a caer la otra persona? Si tú haces bien el trabajo, la otra persona no puede llegar a ese nivel. A no ser que la persona tenga esa educación así formada, ¿no? Y quiera experimentar a toda hora y momento eso. Sin embargo, hay que pedir bastante para que esa persona cambie la actitud del comportamiento, hasta que ese momento desaparezca. Recuerden la anécdota que el maestro Gargacuchines cuenta. Pues, él era normal, como todos de donde venimos, ¿no? Y la esposa no le aceptaba la gnosis, pero le aceptó la castidad. Y él decía, ya tengo la ganancia, ya está hecho todo, porque en el momento que ella le aceptó, pues él le enseñó. Y si él le enseña, pues ella ya no vuelve a experimentar los gustos que antes tenía, sino que va a experimentar los gustos de la castidad, que son más sublimes y se prolonga durante mucho más tiempo, que es lo que no experimentan las personas que gustan fornicar, que gustan perder. Porque la felicidad es 3 a 5 minutos y ahí llegó su felicidad. Pero cuando se transmuta la energía no es esa la felicidad es otro nivel. Entonces considero que en la pregunta que hace Freddy es sino que le vaya enseñando a la persona, que le vaya demostrando verdaderamente el valor que tiene y la ganancia que va a tener con esa práctica. Y esa persona, por una gracia de Dios y misericordia de la Madre, es ayudada y se le modifica el chip y comienza a ayudarle, a aportarle. ¿Ok? Y nos dice por aquí Betty, nos dice Freddy, ¿en dónde podríamos mandar a hacer el anillo de Abraxas? Tendrían que hablar con un joyero. Nosotros un tiempo lo estuvimos produciendo, pero
Pero pues dejamos de ofrecerlo porque la gente les parece muy costoso un anillo que tiene aproximadamente unos 35 gramos en plata y pues eso tiene un costo trabajo, ¿no? Pero ustedes pueden acercarse a una joyería y hablar con un joyero que quieren una prenda así, asá, y que a ver si se la pueden hacer, ¿no? Y cuánto les cuesta. Pero el que pueda, hágalo. O si no, pues hacen una prenda que se pueda cargar con la figura. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más aportes? ¿Quedó claro hasta aquí todo? Para las hermanas, hermanos, para todos. ¿Claro? ¿Conciso? ¿O queda alguna duda? Por favor, ya nos Profesor, quedan un par de profe, minutos. Dígame. o sea, esta imagen de Abraxas es un amuleto, también sirve de protección. Sí, claro, es un amuleto que tiene la representación del trabajo que queremos hacer, que queremos vivir, experimentar. Como protección extraordinaria es el pentagrama. ¿Ok? Si ya quieren un amuleto de protección, protección como tal, el pentagrama, pero este también sirve de protección por la imantación que va teniendo, porque no es únicamente un símbolo, sino que se carga del poder que tú estás desarrollando en ti mismo mediante la propia energía. O sea, mediante elaborar el propio sistema interior, el propio cosmos interior, porque eso es lo que representa el Gallo, el IAO, es la fuerza solar, que algún día era lunar y se convirtió en solar. Y el experimento del Sol se está realizando, materializando en nosotros. Así que esto realmente es gigantesco. Hablar del gallo es algo a otro nivel. Por eso les decía que todos aquellos que ofrecen, que nos ofrecen a nosotros por internet y muchos expertos que hablan de desarrollar chakras, conciencia y poderes no sé qué mentales, esto realmente queda muy débil en relación al potencial que se debe realmente practicar, vivir y que se adquiere cuando una persona practica estos misterios. Porque se habla de que la conciencia se despierta y que se debe despertar y que estamos en la era del despertar. Pero mientras el ser humano no vivamos la muerte del ego, que es lo que adormece la conciencia, mientras no vivamos la castidad científica, que es lo que realmente ilumina al ser humano, y hagamos servicio por la humanidad para hacer los méritos en el corazón, pues se puede hablar muy bonito de tantas cosas que se encuentran por internet y grandes profesores que lo enseñan, pero realmente no llevará a realizar a nadie lo realizará esas informaciones, porque esas informaciones están cortas, ¿sí? No tienen realmente el potencial que necesita una persona que quiere realmente avanzar en su despertar. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más dudas? ¿Queda claro hasta aquí? Si les gustó el tema, nos acompañan para el próximo tema que va a ser el viernes sobre la protección, limpieza energética para el estudiante a las 6 de la tarde hora de Colombia. ¿Sí? Sí, profesor. Excelente, profe, gracias. Ok. Bien, listo. Si queda claro, les gustó el tema, dígame. Una pregunta nada más antes de que termine. ¿Podría enviarnos usted el logotipo ideal? Porque siempre hay muchos en internet. Hay unos que tienen menos simbolismos, otros diferentes. ¿Usted tiene un completo para poder mandarlo a hacer? Sí, ¿Que nos los enviara? este es el que recomendamos, no donde están los caballos, sino de los caballos para arriba. Ese es el recomendado, así tal cual. ¿Nos podría mandar ese cromo para tenerlo aquí en el grupo y ya enviarlo a hacer? Sí, tendría que buscarme esta imagen, a ver si la tengo todavía por ahí, porque como tuve una pérdida de archivos. Sin embargo, ustedes la buscan en el internet de buena resolución y si quiere tómenle foto a la imagen, porque si no llego a encontrar esta imagen está en el internet. Entonces ustedes lo que tienen es que hablarse con un diseñador para que el diseñador se las ayude a organizar bien bonita, limpiar la imagen, que no esté pixelada. Y yo le coloqué pues de hecho este mantra
porque pues de eso se trataba el tema. Y ustedes ya pueden tener esta imagen así completa y la pueden organizar en un cuadro, incluso esta imagen se la llevan ustedes al joyero si quieren y le dicen, hermano, yo necesito esta imagen, esta, porque la quiero en un anillo, ¿cuánto me cuesta? Y ya ustedes pues se organizan ahí. Pero esta es la figura, ¿sí? Como se debe manejar, porque las otras figuras, pues las antiguas, pues están bonitas y todo, pero como la tecnología ha permitido que muchas personas las dibujen, las organicen y las pongan bien bonitas, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Ahora Díaz veía un programa, imagínense que encontrar una chica, le encontró en unas cosas de un familiar, de un abuelo, le encontró una piedra de Abraxas y ella se acercó a, no sé si eso queda creo que en Estados Unidos donde queda que hay un programa de televisión que llega la gente con cosas antiguas, productos antiguos y se los venden a ellos. Y la chica llegó con una piedrita, que es que eso es pequeñita, y llegó allá con esa piedrita y se la mostró al tipo y cuando él la vio dijo, uff, Abraxas. Y creo que le dio por la piedra como $5,000, que eso es poquito, muy poquito, porque es una piedra que tiene aproximadamente unos 1.700 años de antigüedad. Y el tipo de una vez la cogió y venga para acá, se la sacó. Y yo observaba y claro, una piedrita tallada, talladita, ¿sí? Y veían la calidad del material y decían, no, esto es un material antiguo, muy antiguo. Entonces, ese señor, quién sabe quién le pasó esa piedra y eso viene de familia en familia y el señor tenía esa piedrita todavía en sus manos, ese amuleto, que quién sabe qué portador la tuvo por allá en la época del 200, del 300 después de Cristo. Así que pues no, a ver cuánto quisieron obtener una piedra de esas, ¿verdad? Porque eso es muy antiguo. No la tenemos, pero entonces podemos mandar a hacerla y ustedes pueden mandar a tallarla o pueden mandar a hacer un anillo, pueden hacer un medallón bien bonito y se carga con el pentagrama. ¿Ok? Y si dicen, bueno, ¿y esa piedra qué? Esa es la piedra de los antiguos gnósticos, de los antiguos alquimistas, es el símbolo de los que conocían los misterios. Y hoy están nuevamente esos conocedores de los misterios en esta época. Han vuelto. Y aquí estamos tratando de vivirla, de practicarla, de hacer algo con la enseñanza que hemos aprendido, que son los misterios del gallo, los misterios del sol y de la luna, los misterios del fuego, los misterios del Foad, que cada uno de nosotros podemos desarrollar. Bien, ¿ya claro? ¿Ninguna duda? Sí, donde leí por primera vez a Abraxas fue en Damián de Germán Hesse, hace muchos años, en Damián de Germán Hesse. ¿Dónde? Ahí, un libro esotérico ese, ¿eh? Ah. Y ahí Damián habla sobre que su casa tenía ese gallo, y no sabía qué era, y con el tiempo se autorrealiza y dice, ah, era el gallo de Abraxas. Dice Okay. Demian el que hablaba del huevo órfico. No. Germán Hesse se llama así, Germán Hesse escribe varios libros esotéricos, uno es Siddhartha y el otro es Damián. Y en Damián, ahí habla Damián, este muchacho que quiere autorrealizarse, de que su casa tenía en la puerta el símbolo de Abraxas, que él nunca supo qué era hasta con el tiempo. Ok, maravilloso, ahí le entendemos. Bien, muchachos, agradecemos a todos ustedes su participación. Gracias. Pedimos una disculpa porque nuestro anfitrión, con el cual queríamos desarrollar el tema, el invitado, se le complicó la situación, algo pasó. Y bueno, aquí logramos desarrollar todo el tema con la participación de ustedes, tratando de abrir y pues despejar muchas dudas y generar más comprensión. Y así a los gnósticos los traten como adoradores de ídolos, pero conocemos realmente el porqué esa figura. Y no adoramos simplemente figuras porque se adoran, sino porque sabemos el símbolo profundo que tiene
Y el que se pone un crucifijo al pecho, pues la gente solo se lo pone porque así le dicen úselo, pero no sabe qué representa. Si conociera el simbolismo del crucifijo, le daría otro valor y modificaría su existencia. Si conociera el verdadero valor que tiene cargar un crucifijo al pecho, una estrella de David, llevar un pentagrama, etcétera. Porque todo tiene un símbolo y ese símbolo es lo que queremos hacer nosotros en nuestra propia vida particular. Así que gracias a ustedes. Dígame. Hola, frater, buenas noches. Disculpe, acabo de llegar a mi casa, pero una pregunta sobre respecto al anillo, ¿también se puede consagrar cuando se hace consagración de talismanes? Claro, claro. Colócalo ahí cuando haya ese procedimiento, ponlo ahí para que te lo consagren y luego ya tú lo puedas llevar contigo exorcizado, trabajado para tu propio bienestar. ¿El material con el que se haga, sea de oro o de plata, no importa? Si lo haces en oro, qué maravilla, ¿no? Eso quedaría una pieza hermosísima. Pero los que hemos tenido que hacerlo en plata, pues también maravilloso, ¿no? Pero el que pueda invertirle en oro puro, pues tiene una joya extraordinaria. Hermano, otra pregunta, en la clase de la conferencia que nos va a brindar el día viernes, ¿será con el hermano Carlos Sanguino de España? No, es con Alejandro, con el que hemos dado los dos temas anteriores y nos queda este último que es el tema número 3. ¿Cree que me pueda pasar, me puedan brindar el link? Claro, claro, escríbanme por favor por WhatsApp, escríbanme, ¿sí? Y los que están aquí conectados en esta conferencia y que no tienen la forma de recibir la información, pues escríbanme por el WhatsApp y yo les comparto ahí el volante y luego les compartiré también el link y la clave, aunque eso la escribimos ahí en el volante y nos puedan acompañar pues de hecho el próximo viernes. No se la pierdan porque va a ser muy interesante y necesitamos ayudarnos para seguir adelante avanzando. Disculpe, ¿habrá modo de que me puedan proporcionar su número telefónico? Sí, le voy a escribir aquí, voy a escribirle aquí cómo lo debe colocar. Tiene que colocar por el WhatsApp más 57 313 733 3372. Así lo escribes, más 57 313 733 3372. Ahí lo acabé de compartir, anótenlo y pues a todos ustedes damos gracias por su participación. Nos veremos el viernes 6 de la tarde hora de Colombia y bueno, un abrazo grande y un feliz descanso. Les deseamos lo mejor. Muchísimas Igual, profe. gracias. Feliz Gracias, noche. Berencial. Que descansen. Gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Feliz descanso. Chao.